9 presenta las 99 mejores noticias del año. Iniciamos el 2025 con la triste secuela que deja el caso de los 4 menores de las Malvinas, apresados por una patrulla militar, desaparecidos y asesinados. Familiares y vecinos realizaron las honras fúnebres a los menores de entre 11 y 15 años, que desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 y cuyos restos fueron encontrados calcinados cerca de la base aérea de Taura y de la FAE. Desde el inicio, el hecho generó indignación pública y demandas de investigación sobre la actuación de los uniformados de las Fuerzas Armadas. El gobierno entregó formalmente a la Asamblea Nacional una hoja de ruta con sus prioridades legislativas en economía y seguridad y solicitó se acelere el debate parlamentario. Ecuador inició el 2025 con un nuevo estado de excepción. El gobierno del presidente Daniel Noboa decretó la extensión del estado de excepción que amplía territorios y medidas como la suspensión de inviolabilidad de domicilio, toques de queda parciales, movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar a grupos del crimen organizado. La medida se daba en un contexto de alta preocupación por secuestros y extorsiones y tras la localización de los cuerpos calcinados de los menores de las Malvinas. Noboa defiende reformas económicas en cadena nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, expuso ante el país sus planes de ajuste fiscal, citando la necesidad de modernización y reactivación económica en el 2025. Noboa delega la presidencia por 3 días a la vicepresidenta encargada por fuerza mayor. El presidente de la República, Daniel Noboa, encargó el poder temporalmente a la vicepresidenta ante una imposibilidad momentánea, comunicando la decisión públicamente. El gobierno nacional anunció la inversión en infraestructura vial para el 2025. Se oficializó la suscripción de los contratos para mantenimiento y construcción de carreteras a escala nacional, priorizando ejes estratégicos y obras paralizadas. Elecciones presidenciales 2025. Las elecciones presidenciales se realizaron el día 9 de febrero en primera vuelta y el 13 de abril en la definitoria segunda vuelta, para elegir al presidente constitucional y vicepresidente constitucional de la República para el periodo 2025 al 2029. A la par de la primera vuelta se realizaron las elecciones legislativas en que se eligieron a los representantes al Parlamento andino y los asambleístas para el mismo periodo de 4 años. Estos comicios estuvieron marcados por los continuos señalamientos al presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio del poder, debido a que se negó a encargar el poder a la vicepresidenta Verónica Abad por la ruptura política que existía entre ambos. Noboa combinó sus actividades como primer mandatario con su campaña a la reelección, encargando el poder a su secretaria Cynthia Gelibert, lo cual fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. El proceso preelectoral y de preparación para las elecciones había iniciado a finales del 2023, etapa en la cual el Consejo Nacional Electoral preparó el presupuesto para los comicios, determinó los montos, costos y requisitos de los candidatos, definió también los partidos habilitados para participar y estableció las fechas de las elecciones. El 2 de enero de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 492, en el que encargaba la vicepresidencia a Sarija Moya, a cargo del sector Planificación y Finanzas Públicas, ante la ausencia de la vicepresidenta Verónica Abad, hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Abad se presente en Turquía, país al que se le había delegado la representación diplomática. El mandatario denunció a Verónica Abad por representación diplomática. El mandatario denunció a Verónica Abad por incumplimiento de orden de autoridad competente, por lo que la segunda mandataria recurrió a la Corte Constitucional exigiendo acción de incumplimiento ante un dictamen de interpretación constitucional sobre las causales de ausencia temporal de la vicepresidenta de la República. El 4 de enero de 2025, el presidente Daniel Noboa derogó su decreto 492 y en su lugar emitió el decreto 494, en el que encargaba la vicepresidencia a Cynthia Gelibert, quien era su secretaria de Administración Pública. El 7 de enero de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió su decreto 500, que encargaba la presidencia de la República a Cynthia Gelibert desde el día jueves 9 al domingo 12 de enero de 2025, aduciendo fuerza mayor en lugar de licencia por campaña electoral. Este decreto fue demandado ante la Corte Constitucional, que inició un expediente, pero no suspendió sus efectos. El 12 de enero de 2025, con ocasión del asesinato del alcalde de Arenillas, el presidente de la República, Daniel Noboa, derogó su decreto 500 y volvió a asumir la presidencia de la República.
El 16 de enero de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió su decreto 505, que encargaba la presidencia de la República a Cynthia Gelibert desde el día jueves 16 al domingo 19 de enero de 2025, con ocasión del debate de candidatos. El 9 de febrero de 2024, el Pleno del Consejo Nacional Electoral había aprobado el calendario electoral para las elecciones de 2025, en el que se fijaba, entre otros hitos, las fechas para los debates entre los candidatos presidenciales, el 19 de enero para primera vuelta y el día 23 de marzo para los finalistas en segunda vuelta. Esta elección tuvo la particularidad de contar con 16 binomios inscritos y tener la primera vuelta con mayor polarización entre dos candidatos desde la implementación del sistema de 2 vueltas electorales, obteniendo los 2 candidatos que pasaron a balotaje cerca del 90% de los votos válidos. De igual forma, es la primera vuelta electoral con la diferencia más estrecha entre los 2 candidatos que pasaron a balotaje en la historia del país, con 0,17% de diferencia entre ambos. Su mensaje electoral se enfocó en que se mantenga su modelo de gestión, proponiendo mantener la declaratoria de conflicto armado interno contra el narcotráfico y realizar cambios constitucionales por medio de reformas o una asamblea constituyente. Su gestión comunicacional estuvo enfocada en los sectores jóvenes de entre 18 a 30 años, utilizando de forma prevalente las redes sociales con videos cortos, utilizando las tendencias actuales para presentar su gestión de gobierno y promover su imagen personal. Muchas cuentas asociadas al movimiento ADN junto a los candidatos a asambleístas publicaron la mayor cantidad de contenido para la campaña de Noboa. La primera dama, Lavinia Balbonesi, al igual que la campaña anterior, utilizó sus redes sociales para promover la candidatura de Noboa. De su lado, la campaña de Luisa González se enfocó en criticar la gestión del presidente Daniel Noboa en los ámbitos de seguridad, abuso a los derechos humanos y la generación energética, proponiendo volver a la gestión realizada por el expresidente Rafael Correa a través de reformas que prioricen el rol del Estado en todos los ámbitos del país. En gestión de seguridad presentó el Plan Protege, enfocado en la reinserción social y el respeto de los derechos humanos a las personas privadas de la libertad. Gestión social para prevenir el crimen y la reimplementación del Ministerio de Justicia y del Ministerio Coordinador de Seguridad. Su campaña tuvo denuncias y críticas, siendo acusado el candidato vicepresidencial Diego Borja de mantener contratos con el Estado por medio de una empresa intermediaria con Petroecuador. La línea gráfica de su campaña fue más simple a las anteriores de su organización política, utilizando de forma prevalente el color turquesa y la imagen del expresidente Correa, siendo su eslogan y mensaje electoral enfocado en criticar a los gobiernos posteriores al de Correa. Su campaña se valió de mítines en territorio, presencia en medios afines a la Revolución Ciudadana y la red social X. La candidata optó por separar su campaña a la de sus candidatos a asambleístas, que pertenecen unos al movimiento Revolución Ciudadana y otros al movimiento Reto. En el debate de la primera vuelta, Noboa enfocó sus intervenciones en responder ante las críticas a su gobierno y criticando a los candidatos por haber formado parte de los gobiernos de Guillermo Lasso y Rafael Correa, acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico, cerrando su intervención con la frase «La vieja política a la basura». Concluyó su campaña de primera vuelta con caravanas por Naranjal, Guayaquil, Quito y un mitin en la Plaza de Toros de la capital, utilizando su campaña nuevamente impresiones de cartón de Noboa a tamaño real como instrumento de proselitismo. Noboa es el primer candidato presidencial no patrocinado por el movimiento correísta en obtener el primer lugar en la primera vuelta desde las elecciones del año 2006, donde su padre, Álvaro Noboa, obtuvo el primer lugar, perdiendo el balotaje contra Correa. Noboa realizó una entrevista radial en la que dio sus primeras impresiones tras la primera vuelta, denunciando varias irregularidades en el proceso, incluyendo casos de extorsión en zonas de alta peligrosidad para favorecer a su contrincante. Realizó cambios en el gabinete y solicitó al Consejo Nacional Electoral que se prohíba a los votantes tomar fotos de la papeleta durante el balotaje para evitar extorsiones. Durante el debate de primera vuelta, Luisa González se enfocó en criticar al gobierno de Noboa, en particular por el caso en investigación de desaparición forzada y asesinato de 4 menores, en donde se encuentran implicados 16 militares, y a varios de los otros candidatos, proponer las propuestas de su plan de gobierno y defenderse de acusaciones y críticas de los otros candidatos, en particular Andrea González Nader de Sociedad Patriótica. González concluyó su campaña de primera vuelta en una concentración multitudinaria en la avenida 9 de octubre en Guayaquil, denunciando intentos de fraude electoral de parte del gobierno.
Debido a que ningún binomio logró ser elegido en primera vuelta, el día 13 de abril se realizó un balotaje entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Luisa González, de la alianza entre el Movimiento Revolución Ciudadana y el Movimiento Reto, y Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Senefelder, imprimiendo tus ideas desde 1921. En Senefelder nos especializamos en la impresión y producción de empaques, ofreciendo soluciones personalizadas para cada cliente. Síguenos en Instagram, @soyverde.es y contáctanos por WhatsApp al 099-440-1931. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. En Navidad, un detalle puede decirlo todo. Un te quiero, un te pienso, un gracias por estar. Regalar Bamboo Vibes es regalar ese momento. Fragancias que abrazan y transforman cada espacio, para que la Navidad se sienta en cada gesto, en cada rincón, en cada detalle. En esta Navidad, regala Bamboo Vibes, el detalle que se queda en el corazón y en el ambiente. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. En dicho balotaje, Noboa fue reelecto con 55.63% de los votos. Rumbo al balotaje. Previo al inicio de la campaña, Noboa enfocó su gestión de gobierno a realizar trabajo desde territorio de forma diaria. De igual manera, sus ministros, dando entrevistas a medios de forma más frecuente en las cuales confirmó su intención de convocar a una asamblea constituyente para realizar cambios profundos en materia de seguridad. Enfocó sus esfuerzos de precampaña a realizar gestión territorial en las zonas afectadas por la fuerte etapa invernal que causó graves inundaciones y daños, principalmente en la provincia del Oro y Manabí. De igual forma, la Secretaría de Comunicación optó por realizar cadenas matutinas diarias para informar sobre las gestiones del gobierno, principalmente en seguridad.
tuvo que afrontar críticas debido a la pretensión de adjudicar de forma directa la gestión del campo petrolero Sacha, la reserva más productiva del país, a un consorcio público-privado chino-canadiense, siendo acusado por la oposición, el presidente y los miembros de su gabinete de peculado por vincular el consorcio con familiares de Noboa, anunciando el día 12 de marzo la ministra de Energía que no se realizaría la adjudicación del campo por no cumplir con los plazos establecidos por el presidente para entregar una prima de $1.500 millones. Campaña y debate de segunda vuelta. Daniel Noboa. Durante el debate del balotaje, Daniel Noboa enfocó sus intervenciones en prometer continuar con la gestión que había realizado como presidente en pocas propuestas nuevas, indicando que se implementarían nuevas becas para aprender inglés y en economía focalizado principalmente a madres solteras, bromeando que le daría un bono a la candidata tras la elección y que convocaría a una asamblea constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y retirar a las personas privadas de la libertad como parte de la población prioritaria. Centralizó su discurso en que su gestión económica obtuvo confianza internacional, mientras que la candidata proponía una moneda paralela llamada ecuadólares, lo que causaría una desdolarización lenta usando la frase «Luisa te desdolariza», mencionando que esto había sido propuesto y repetido por Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana y ex candidato presidencial, Rafael Correa y su binomio Diego Borja. Increpó a González sobre los casos de corrupción en el gobierno de Correa, su estilo autoritario y de concentración de poderes del Estado, dándole énfasis a los involucrados en el caso Metástasis y en vínculos de miembros del correísmo con el narcotráfico, como el ex asambleísta Ronnie Aliaga y al caso Ligados, en el cual la Fiscalía acusó a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vinculados a la Revolución Ciudadana. Durante el debate, el candidato mantuvo una postura relajada con vestimenta casual, tomando mucho del tiempo de sus intervenciones en defender las acusaciones realizadas por González, incluyendo acusar a la secretaria de su movimiento ADN, María Beatriz Moreno, de ser investigada por narcotráfico, al igual que una de las empresas de la cual Noboa forma parte, respondiendo Noboa en que ambos casos la vinculación en la investigación fue en calidad de colaboradores por detectarse contaminación de droga en cargos de banano. Noboa rechazó que la candidata haya mencionado el caso de la custodia de su hija con su excónyuge Gabriela Goldbaum, refiriéndose a él como majadero, indicando que él no iba a mencionar a parejas o hijos de la candidata en respeto al código ético que debe manejarse en el quehacer político. Entre el 28 y 29 de marzo, Noboa viajó a Miami para realizar una campaña y tener reuniones con migrantes residentes en Estados Unidos, teniendo una reunión informal con el presidente Donald Trump y el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. en la residencia privada de Mar-a-Lago, anunciando Noboa que tras su reunión logró que Ecuador sea retirado como uno de los países prioritarios para la deportación desde Estados Unidos. La campaña electoral del balotaje de Noboa inició formalmente el 30 de marzo, al comunicar al Consejo Nacional Electoral que hasta el día 10 de abril realizaría actividades de campaña sin funciones de presidente. En el balotaje, la campaña de Noboa se valió de cuñas y menciones de tipo motivacional con una producción sencilla, promovidas en redes sociales, concluyendo su campaña con cuñas focalizadas a los migrantes y a los adultos mayores, utilizando la frase «Ni un paso atrás» del fallecido expresidente Sixto Durán Ballén durante la guerra del Cenepa. Noboa enfocó su campaña en realizar entrevistas radiales en diferentes provincias, mantener masivas caravanas y mítines en Machala, Esmeraldas y Cuenca, enfocando su discurso en proponer una asamblea constituyente y no permitir el retorno del pasado, cerrando su campaña con masivas concentraciones en los coliseos General Rubiñahui de Quito y Voltaire Paladines Polo en Guayaquil. Noboa recibió la noticia de su reelección nuevamente en su domicilio privado en la comuna de Olón, en Santa Elena, junto a su familia, agradeciendo por la confianza dada en un breve discurso, enfatizando al movimiento electoral de los adultos mayores que fueron a votar a pesar de tener voto facultativo. Campaña y debate de segunda vuelta. Luisa González. Tras su paso al balotaje, Luisa González junto a su movimiento dedicaron las primeras semanas a llegar a un acuerdo y acercamientos con el ex candidato Leonidas Issa y el movimiento indígena, además de reprochar y condenar expresiones del presidente dadas en una entrevista en las cuales dijo que habían casos de extorsión a votantes por parte del narcotráfico para que votaran a favor de la candidata.
González se respondió indicando que sus votantes, mayoritariamente de la costa, no eran delincuentes ni narcotraficantes y que, en cambio, una candidata del partido de Noboa a la asamblea es la cuñada de alias Fito, criminal líder del cartel de los choneros y prófugo de la justicia. González inició de forma anticipada su campaña en Manabí, realizando mítines. En el momento previo a la campaña, el expresidente Correa obtuvo mayor protagonismo en redes que la candidata. De igual forma, su binomio Diego Borja, al reactivarse el debate sobre su postura en torno a la dolarización, habiendo escrito artículos para la Flaxo, proponiendo emprender la desdolarización de la economía. En la etapa de precampaña, González realizó varios viajes a países de la región como Brasil y Uruguay para realizar reuniones protocolarias con mandatarios afines como Lula da Silva y Yamandu Orsi. Al concluir su gira, enfocó sus esfuerzos en realizar entrevistas en radio y reuniones con simpatizantes en las provincias de la costa. El movimiento correísta optó por atacar la figura personal de Daniel Noboa al presentar en la plenaria de la Asamblea Nacional el testimonio personal de Gabriela Goldbaum, ex esposa de Noboa, sobre su relación marital con él, acusándolo de violencia vicaria tras su separación. La candidata, en el debate del balotaje, enfocó principalmente sus intervenciones en atacar la gestión y persona del presidente Noboa, utilizando como inicio de la mayoría de sus intervenciones la frase «No, Noboa, no mientas», presentando muy pocas propuestas en las cuales se incluía restaurar la infraestructura de escuelas y hospitales, mano dura a la delincuencia y sostener la dolarización con mayor inversión estatal con colaboración de alianzas público-privadas. La candidata durante varias intervenciones presentó ante la Cámara varios documentos con barras y diagramas representando las cifras del gobierno en temas de deserción escolar e índice de asesinatos. En la mayoría de ejes temáticas, la candidata optó por no enfocarse en estos, sino en acusar a la directora de ADN, María Beatriz Moreno, y a una empresa de Noboa de estar investigados por Fiscalía por narcotráfico, de tener injerencia en la Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, increpando a Noboa de mentir en los resultados de su gobierno y preguntar por qué no ha cumplido con lo que promete. La candidata mostró una postura fuerte, vistiendo un conjunto blanco y negro, reclamando, alzando la voz en varias ocasiones a Noboa de ser un majadero y de presentar dificultades de atención, indicando que ella era la candidata y no Rafael Correa o Andrés Arauz, nombrando en sus intervenciones a la familia del candidato como involucrados en corrupción gubernamental, acusando a Noboa de violencia hacia la mujer por el conflicto de él con su ex esposa sobre su hija, de ser él quien tiene vínculos con el narcotráfico y de ser un mentiroso. Ante la pregunta de Noboa sobre si reconocería al gobierno de Nicolás Maduro, ella respondió que sí, para poder repatriar a venezolanos indocumentados en Ecuador. González, como repregunta, increpó a Noboa sobre si obligaría a las empresas de su familia a pagar sus deudas, respondiendo el candidato que no, ya que el Servicio de Rentas Internas y Aduanas tienen sus procesos que deben seguir sobre estos casos. El 30 de marzo firmó un acuerdo de 25 puntos con Pachacutic en Alausí, entre los cuales se incluía no convocar a una asamblea constituyente, derogar los secretos de seguridad de Noboa, reducir la explotación petrolífera y minera, no contando con la presencia del ex candidato presidencial Leonidas Sisa, interviniendo de forma virtual vía Zoom, indicando que el acuerdo no implicaba un cheque en blanco y que en caso de que no se cumplan los puntos, la CONAIE realizaría paralizaciones permanentes. El acuerdo provocó el rechazo de varios dirigentes indígenas y protestas en Chimborazo. González dedicó el final de su campaña en explicar sus propuestas de seguridad, en particular la relacionada a la propuesta de gestores de paz en cada barrio con un presupuesto de $72 millones, siendo civiles encargados de la defensa y coordinación desde los barrios, recibiendo estas propuestas fuertes críticas de su contrincante, los medios y otros políticos, indicando que se trataría de la reinstitucionalización de los comités de la revolución instaurados por Rafael Correa, que ejercieron como fuerza de choque partidista. Concluyó su campaña con concentraciones en las ciudades de Quito y Guayaquil, informando que el ex candidato presidencial Jan Topic había aceptado sumarse en su eventual gobierno en un cargo ministerial, advirtiendo que en caso de que los resultados oficiales no le sean favorables, su movimiento se movilizaría en protestas.
Tras la votación del balotaje, Luisa González anunció que no reconocía su derrota ante Noboa por múltiples irregularidades, solicitando un recuento de votos, siendo esta postura rechazada por la mayoría de actores políticos, incluyendo a autoridades seccionales de su movimiento como Aquiles Álvarez, Marcela Aguiñaga y Papel Muñoz, que reconocieron el triunfo de Noboa. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué es la Navidad? Es esa sensación que te envuelve, esa emoción dulce al sentir ese aroma de galletas de jengibre recién horneadas. Ahora puedes sentir la Navidad en el ambiente con Tips. Nuestro aerosol de galletas de jengibre de edición limitada es la fragancia de tus mejores recuerdos. Corre a buscarlos. Tips te espera en Supermaxi y Mi Comisariato. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Te presentamos Soy Verde, la línea de empaques ecológicos de Senefelder. Contamos con empaques para repostería, comida rápida y mucho más. Ofrecemos empaques genéricos en cantidades mínimas, ideales para tu negocio. Síguenos en Instagram, @soyverde.es y contáctanos por WhatsApp al 099-440-1931. En Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Controversia en el proceso electoral. Descalificación de la candidatura de Jan Topic. El empresario Jan Topic se había inscrito como candidato presidencial por el partido Suma y posteriormente su candidatura fue objetada por el partido Sociedad Patriótica y por Pachacutic, argumentando que fue accionista de empresas que tenían contratos con el Estado. El Consejo Nacional Electoral desechó ambas objeciones y calificó la candidatura de Topic. Pero el partido Sociedad Patriótica y Pachacutic presentaron recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral para revertir la decisión del CNE. En el Tribunal Contencioso Electoral, ambos recursos fueron unificados en una sola causa, que cayó en manos del juez Ángel Torres, cuestionado por sus vínculos con ADN, el partido de gobierno.
Por tal motivo, Suma le pidió al juez Ángel Torres excusarse de tratar el caso, pero Torres hizo caso omiso y el día 10 de noviembre, con 4 votos a favor, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó la candidatura de Topic. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de 10 de noviembre de 2024 afirmaba en el juicio 216-2024 que Jan Topic Feraut continuaba en calidad de procurador común del consorcio Tránsito Seguro Manta, debido a que no se había otorgado escritura modificatoria a la escritura de constitución de dicho consorcio, otorgada el día 30 de marzo de 2017 ante la Notaría Primera de Portoviejo. Afirmaba que los actos de otorgamiento de un nuevo poder a otro procurador común no modificaba la calidad de procurador común de Topic. A los pocos días, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones Arcotel retiró de manera unilateral la operación del principal cable submarino de Ecuador a la empresa de telecomunicaciones Telconet, propiedad de la familia Topic. Incluso para el día 21 de noviembre, Topic fue notificado por Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria en una denuncia interpuesta en su contra por presunta intimidación. Investidura de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos. El empresario y político republicano Donald Trump asumió formalmente su segundo mandato no consecutivo en Washington, D.C., después de haber vencido a la candidata demócrata y ex vicepresidenta Kamala Harris. Su agenda de América Primero reorientó la política exterior y comercial de la gran potencia, enfocándose en la restricción migratoria y el proteccionismo económico como impacto esperado en la región. Estados Unidos anuncia aranceles masivos sobre importaciones de México, Canadá y China. Tensión comercial global. El presidente estadounidense emitió órdenes ejecutivas imponiendo aranceles adicionales del 25% sobre buena parte de las importaciones desde México y Canadá y 10% adicional sobre algunas importaciones chinas, alegando combate al ingreso de fentanilo a su país y la migración irregular que ha elevado la violencia e inseguridad en la Unión Americana. Los países afectados advirtieron represalias y hubo gran turbulencia en los mercados bursátiles y en las cadenas de suministro. Posteriormente hubo negociaciones y pausas temporales sobre la aplicación de los anunciados aranceles. El gobierno activó alerta por invierno climático en la costa ecuatoriana. Las autoridades gubernamentales y especialmente la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó aumento de lluvias e inundaciones en varias provincias. Se desplegó el operativo preventivo y alerta naranja por posibles desbordamientos. La Asamblea Nacional instaló debate sobre reforma tributaria 2025. El Pleno de la Asamblea Nacional Legislativa inició el primer debate sobre la propuesta de reforma tributaria, con participación limitada de asambleístas y polémica por nuevos impuestos. La ministra de Educación rechazó el protocolo de ideología de género en las aulas. Alegría Crespo, titular del Ministerio de Educación Pública, ratificó que la Secretaría de Estado a su cargo no implementaría protocolos obligatorios basados en ideologías de género, tras la Marcha Nacional por los Derechos Trans. La Policía Nacional lanzó un nuevo plan contra estructuras criminales en Guayaquil. La Comandancia General de la Policía Nacional anunció una nueva estrategia para reducir asesinatos y secuestros en el sector Nueva Prosperina, identificado como el distrito más violento del país. El gobierno presentó acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Se anunciaron 3 acuerdos de cooperación en materia de seguridad, firmados por el presidente Daniel Noboa y altos funcionarios estadounidenses. Se decomisaron 10 toneladas de droga en Manabí, récord anual. Autoridades navales y policiales incautaron 10 toneladas de droga en operativos de mar y puerto, constituyendo decomiso de narcotráfico récord y superando cifras del año anterior. Bono social se depositó a 700,000 beneficiarios en todo el Ecuador. El gobierno nacional activó brigadas nacionales para entregar el bono social anual a las familias vulnerables. Elecciones Generales 2025, primera vuelta de la elección presidencial y legislativa. Los ecuatorianos acudieron el día 9 de febrero a las urnas para la primera vuelta presidencial y elecciones legislativas. El escrutinio comenzó esa noche y medios nacionales presentaron conteos progresivos del Consejo Nacional Electoral. El resultado de la primera vuelta derivó en disputa de bancadas regionales y definió candidatos que irían a segunda vuelta. Capturaron a los responsables del asesinato del agente de la Policía Nacional en Salitre. Tras el crimen violento, las autoridades encontraron el cuerpo y arrestaron a los sospechosos del secuestro y asesinato. Tercer aniversario de la guerra en Ucrania. La invasión rusa a Ucrania entró en su tercer año. El conflicto se estancó en las líneas del frente, con una fuerte intensidad en el este y el sur.
La demanda ucraniana de más armamento pesado y apoyo financiero a los países de la OTAN se mantuvo constante en un contexto global de inestabilidad. Cierre de escrutinio de primera vuelta y consolidación de resultados preliminares. El 11 de febrero, con el avance del escrutinio casi completo según el Consejo Nacional Electoral, medios publicaron porcentajes y análisis territoriales de la primera vuelta. Se reportaron variaciones por provincia y confirmaciones sobre quiénes pasarían a la segunda vuelta. Lluvias torrenciales provocaron apagones y caos vial en Guayaquil. El día 13 de febrero, intensas lluvias generaron cortes de energía y fuertes congestionamientos de tránsito en varios sectores del puerto principal. El COE activó un operativo de emergencia. El gobierno activó exportación de electricidad a Perú por excedente nacional. El día 14 de febrero, Ecuador comenzó a exportar energía a Perú, aprovechando el excedente de generación. También se aseguraba la continuidad del suministro nacional. Reconfiguración de gabinete tras primera vuelta electoral. Salió Mónica Palencia. El 15 de febrero, el presidente de la República anunciaba cambios en el gabinete ministerial, luego de la primera vuelta electoral, incluyendo la salida de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Lluvias dejaron calles anegadas y pérdidas en los ríos. El 16 de febrero, precipitaciones intensas provocaron inundaciones, desplazamiento de pobladores y daños materiales en la provincia de Los Ríos. Corte Constitucional dictó sentencia histórica sobre derechos humanos de migrantes. El 17 de febrero, el Alto Tribunal emitió una sentencia que protegía los derechos fundamentales de migrantes ecuatorianos, ordenando cambios legales inmediatos. Ecuador subsidió su propia ruina. Debate sobre subsidios y gasto público continuaba en la Asamblea. Persistieron debates legislativos por el destino de subsidios estatales y la necesidad de reforma fiscal profunda. Nueva Prosperina siguió siendo el distrito más violento de Ecuador, operativos intensificados. El día 20 de febrero, la Policía Nacional redoblaba operativos en Nueva Prosperina, zona roja de Guayaquil, en la que se reportaron casi 105 asesinatos en los 2 primeros meses del año. Ecuador no desaparecería la jubilación patronal pese a reformas laborales propuestas. El gobierno confirmaba el día 21 de febrero que la jubilación patronal se mantenía vigente, aunque se planteaban reformas laborales para el segundo semestre. Intenso operativo policial permitió rescatar a 29 secuestrados en lo que iba del 2025. El día 22 de febrero, la policía reportaba 29 víctimas de secuestro liberadas. Nueva Prosperina seguía con un alto índice de secuestros, asesinatos y crimen organizado. Más de 10 horas de lluvia provocaron inundaciones en varias ciudades costeras. El 23 de febrero reportaba oficialmente el INAMI intensas lluvias que afectaban a Machala, Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Guayaquil. Maquinaria trabajaba para habilitar la circulación. La Corte Constitucional ordenó el protocolo para la niñez trans. Marcha en Guayaquil rechazaba la sentencia. Ciudadanos y organizaciones religiosas rechazaban marchas en repudio al fallo constitucional que obligaba al Ministerio de Educación a implementar protocolo trans en los establecimientos educativos del país. La Armada decomisó 2 toneladas de droga en buque mercante interceptado cerca de Manabí. La Armada del Ecuador decomisó droga en un nuevo operativo marítimo y superaba cifras anuales en lo que iba del 2025. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué es la Navidad? Es esa sensación que te envuelve, esa emoción dulce al sentir ese aroma de galletas de jengibre recién horneadas. Ahora puedes sentir la Navidad en el ambiente con Tips. Nuestro aerosol de galletas de jengibre de edición limitada es la fragancia de tus mejores recuerdos. Corre a buscarlos. Tips te espera en Supermaxi y Mi Comisariato. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional.
Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Te presentamos Soy Verde, la línea de empaques ecológicos de Senefelder. Contamos con empaques para repostería, comida rápida y mucho más. Ofrecemos empaques genéricos en cantidades mínimas, ideales para tu negocio. Síguenos en Instagram, @soyverde.es y contáctanos por WhatsApp al 099-440-1931. En Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El 25 de febrero, la Armada del Ecuador decomisó droga en un nuevo operativo marítimo que superaba las cifras anuales en lo que iba de 2025. Exportación de electricidad ecuatoriana a Perú se mantenía por superávit de generación nacional. La interconexión binacional permitía que Ecuador exporte electricidad a Perú, aprovechando excedentes en la producción de sus hidroeléctricas. Fallecimiento de Jane Hackman y su esposa, hallados en su hogar, autopsia y pesquisas. El legendario actor estadounidense Jane Hackman y su esposa fueron encontrados el 27 de febrero muertos en su domicilio. Las autoridades de California reportaron investigación e indicios sobre fechas probables de la muerte. Amplias crónicas y obituarios siguieron al lamentable hecho. The Economist resaltaba el trabajo de Diana Salazar en la lucha contra la corrupción. La revista internacional The Economist destacaba la labor de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado. El gobierno nacional presentó plan de recuperación económica para el segundo trimestre. El día 1 de marzo se detalló el plan con inversiones públicas y privadas para incentivar el crecimiento económico y empleo, priorizando sectores productivos y obras públicas. La Policía Nacional desarticuló red de corrupción interna. El día 2 de marzo se detallaba la detención de varios oficiales involucrados en corrupción y tráfico de influencias, fortaleciendo la transparencia institucional en la Policía Nacional. Cumbre de líderes en Londres sobre plan de paz para Ucrania. El 2 de marzo se realizó la reunión internacional en Londres convocada para coordinar el apoyo a Ucrania y elaborar propuestas diplomáticas y militares. Los asistentes debatieron la entrega de más armamento a las tropas del régimen de Volodymyr Zelensky y respaldo militar y ayuda humanitaria, además de imponer nuevas sanciones a Moscú. Ministerio de Salud anunció vacunación masiva contra la gripe estacional. Se proyectó desarrollar a lo largo de todo el país una campaña masiva de vacunación gratuita para poblaciones vulnerables, con cobertura en hospitales y centros de salud a nivel nacional. Feriado de Carnaval motiva el turismo interno. Sector hotelero reportó alta ocupación. Las provincias turísticas reportaron ocupación superior al 70% durante el fin de semana extendido, con motivo de la celebración de las fiestas de Carnaval en el país.
Masacre en sociovivienda dejó al menos 22 personas asesinadas en Guayaquil. Un ataque armado masivo en sociovivienda 2, distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, dejó al menos 22 muertos y varios heridos. La policía atribuyó la autoría a confrontaciones entre fracciones criminales, divisiones de los tiguerones y alianzas con otras bandas. Hubo detenciones relacionadas en los días siguientes y desplazamiento forzado de familias que residían en ese sector. Se instaló debate sobre ley de seguridad ciudadana en la Asamblea Nacional. Asambleístas de los diferentes bloques parlamentarios debatieron distintas propuestas para fortalecer acciones contra la delincuencia organizada. Protestas indígenas por falta de diálogo con el Ejecutivo. Comunidades indígenas y representantes de organizaciones sociales expresaron inconformidad y exigieron cumplimiento de acuerdos pendientes. El gobierno anunció baterías como medida para enfrentar la crisis energética. La iniciativa oficial incluyó promoción de energías renovables y medidas de racionamiento temporal, como estrategia que evite afrontar una situación similar a la ocurrida en el 2024, cuando hubo restricciones de hasta 14 horas al día. Segunda vuelta electoral, programada para el 13 de abril. El Consejo Nacional Electoral confirmó la fecha y procedimientos para la realización de la segunda vuelta presidencial. El balotaje se realizó el día domingo 13 de abril. La Academia Nacional de Ciencia lanzó el programa de alfabetización científica. La iniciativa estuvo encaminada a fomentar interés por la ciencia en estudiantes de educación básica. La Fiscalía General del Estado anunció un proceso por corrupción en contratos públicos. El Ministerio Público investiga contratos irregulares y posibles sobreprecios en obras gubernamentales. El gobierno presentó el nuevo paquete tributario para incentivar la inversión. Las medidas fiscales buscan reactivar sectores productivos y atraer las inversiones extranjeras. Atentado con coche bomba en la entrada de la penitenciaría del Litoral dejó al menos un fallecido. La explosión de un vehículo en los alrededores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil provocó la muerte de un agente penitenciario y dejó heridos. El hecho fue investigado como un ataque contra el penal en el contexto de una escalada de violencia entre organizaciones criminales. Manifestaciones convocadas por movimientos sociales se desarrollaron sin incidentes mayores. El 21 de marzo, diversos sectores sociales demandaban mejores condiciones laborales y educativas. El presidente Daniel Noboa anunció reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 27 de marzo, en visita oficial, el presidente Daniel Noboa dijo que discutiría temas de cooperación bilateral, comercio y regularización en la migración. El mes de marzo igualó récord histórico mensual de homicidios en el Ecuador. Informes periodísticos y comunicados oficiales señalaron que en el mes de marzo de 2025 se registraron 831 muertes violentas en el país, cifra que igualó o superó registros previos y situó al primer trimestre de 2025 como el más violento en años recientes. Las cifras fueron difundidas por autoridades y reproducidas por medios nacionales e internacionales. El Estado ecuatoriano en alerta máxima por posibles amenazas terroristas al presidente Daniel Noboa y su gabinete. En el mes de abril, el Ministerio de Gobierno dijo que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertó sobre la planificación de posibles atentados terroristas contra el presidente y su gabinete, vinculados al crimen organizado y grupos de sicarios desplazándose hacia el país. Se activaron protocolos de seguridad y el COSEPE realizó evaluaciones diarias del nivel de amenaza. El INEC publicó cifras de inflación correspondiente a marzo de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, publicó el boletín técnico del Índice de Precios al Consumidor, IPC, correspondiente a marzo de 2025. La variación mensual de 0,35% y el detalle de las canastas analíticas, documento y presentación técnica fueron puestos a disposición pública en la web del INEC. El gobierno anunció medidas para reactivar la economía tras el impacto electoral. Tras los resultados difíciles en la segunda vuelta, el gobierno anunció nuevos incentivos para la inversión y apoyo a emprendedores en sectores estratégicos. Segunda vuelta presidencial en 2025 en el país. Daniel Noboa versus Luisa González. Llegó la fecha. Se realizó la segunda vuelta presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. El día de la votación y el escrutinio generó amplia cobertura nacional e internacional. Al cierre preliminar la noche del día 13 de abril, las autoridades del Consejo Nacional Electoral informaron tendencias y comenzaron a procesar actas para la proclamación.
El 21 de abril fallece su santidad el Papa Francisco. Nacido Jorge Mario Bergoglio en su natal Argentina, muere a los 88 años en su residencia en la Casa Santa Marta del Vaticano, debido a un derrame cerebral, seguido de un fallo cardíaco irreversible, luego de un periodo de salud frágil tras una neumonía bilateral y hospitalización previa. Su fallecimiento fue anunciado oficialmente por el cardenal camarlengo Kevin Farrell. A la muerte de Francisco, entre el 21 y el 26 de abril, se inicia el periodo de sede vacante, que es el intervalo entre la muerte de un papa y la elección de su sucesor. El camerlengo asume funciones de gobierno temporal y se activa el protocolo para la elección del nuevo pontífice. El 26 de abril se realizó la misa funeral por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con la presencia de líderes políticos y religiosos de todo el mundo, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Su cuerpo fue trasladado para ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, conforme a sus deseos previos. Tras la muerte del pontífice, se siguieron los rituales establecidos en la Constitución Apostólica y en las tradiciones milenarias. Confirmación oficial por el fallecimiento por el camerlengo. Sede vacante. Se declara con la renuncia del pontificado y apertura del periodo sin papa. Se sella el apartamento papal y se destruye el anillo del pescador. Se convoca a todos los cardenales al Vaticano para iniciar la preparación del cónclave. Cónclave para elegir al nuevo Papa. El 7 de mayo se inició en la Capilla Sixtina el cónclave cardenalicio. Los cardenales menores de 80 años, aproximadamente 133 electores, se reunieron para votar al sucesor del Papa Francisco, siguiendo el protocolo tradicional de votación secreta en varias rondas hasta alcanzar consenso. El 8 de mayo, y tras 4 votaciones dentro del cónclave, el cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos y nacido en Estados Unidos, fue elegido como el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Al aceptar su elección, tomó el nombre de Papa León XIV. La elección de León XIV marca la primera vez que un estadounidense es elegido papa. El Papa Francisco fue un líder influyente que promovió una iglesia enfocada en la inclusión, la humanidad y la cercanía con los pobres. Su legado se menciona a menudo en los discursos del Papa León XIV y en los primeros mensajes oficiales de su pontificado. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Senefelder, imprimiendo tus ideas desde 1921. En Senefelder nos especializamos en la impresión y producción de empaques, ofreciendo soluciones personalizadas para cada cliente. Síguenos en Instagram, @soyverde.es y contáctanos por WhatsApp al 099-440-1931. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. En Navidad, un detalle puede decirlo todo. Un te quiero, un te pienso, un gracias por estar. Regalar Bamboo Vibes es regalar ese momento. Fragancias que abrazan y transforman cada espacio, para que la Navidad se sienta en cada gesto, en cada rincón, en cada detalle. En esta Navidad, regala Bamboo Vibes, el detalle que se queda en el corazón y en el ambiente. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es.
Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El presidente Daniel Noboa fue reelegido para el periodo 2025 al 2029 en una segunda vuelta electoral tumultuosa que consolidó su mandato. Esta victoria generó retos inmediatos para su gobierno. Falleció Ana Bulhovacic, reconocida presentadora ecuatoriana. La presentadora de televisión Ana Bulhovacic murió a los 66 años. Los medios audiovisuales nacionales publicaron la noticia y colegas de los diversos medios emitieron condolencias públicamente. Despliegue de 38.000 militares en el territorio nacional durante el feriado de Semana Santa. El Ministerio de Defensa informó que se desplegaron 38.000 militares en ejes viales, puertos, fronteras y centros turísticos para garantizar la seguridad durante el feriado de Semana Santa de 2025. Caída del precio del petróleo eliminó el subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís. El gobierno eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís ante la baja internacional del precio del petróleo, lo que generó debate en sectores productivos y consumidores. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó España y se reunió con migrantes ecuatorianos. Durante una gira internacional, el presidente Daniel Noboa se reunió con migrantes ecuatorianos en Madrid para conocer sus iniciativas y necesidades, buscando de esta manera fortalecer el vínculo y la inversión. Feriado por el Día del Trabajo fue extendido con descanso obligatorio al viernes 1 de mayo. El descanso laboral se extendió a manera de puente vacacional por el feriado del 1 de mayo, favoreciendo el sector turístico y actividades familiares. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo con enfoque en empleo y obra pública. El presidente Daniel Noboa anunció un plan estratégico que priorizaba la generación de empleo, la inversión en infraestructura vial y el fortalecimiento de la matriz energética, para de esta manera estimular el crecimiento económico en el Ecuador. 11 militares asesinados en la Amazonía en el Alto Punino, emboscada en operativo contra minería ilegal. El 9 de mayo de 2025, una emboscada en la zona de Alto Punino, en la provincia oriental de Orellana, dejó 11 militares muertos en un operativo de control contra la minería ilegal. Las autoridades atribuyeron el ataque a disidencias armadas de Colombia, denominadas Comandos de la Frontera, y ordenaron represalias operativas y cooperación internacional. Ecuador despidió con honores a los 11 militares asesinados en emboscada en la Amazonía. El 10 de mayo se realizó una misa en la Escuela Militar Eloy Alfaro para rendir homenaje a los oficiales fallecidos en este ataque en la zona amazónica, evento que conmocionó a la nación. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el proyecto de ley urgente para desarticular economías criminales. El primer mandatario envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que buscaba combatir el narcotráfico y reducir el poder de grupos ilegales mediante medidas financieras y de seguridad. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, diagnosticado con cáncer de próstata avanzado. La oficina de prensa del exmandatario Joe Biden informó el diagnóstico de una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis ósea. La noticia generó cobertura médica y política global por las implicaciones para la vida pública y debates sobre la transparencia en el estado de salud de las figuras públicas. Casos de fiebre amarilla confirmados en Sucumbíos. El Ministerio de Salud Pública intensificó campañas. Se reportaron 2 casos de fiebre amarilla en el cantón Cascales, ambos con esquema completo de vacunación y en observación médica estable. Se reforzaron intervenciones en las provincias amazónicas. Incendio afectó depósitos de combustible en refinería de Esmeraldas, sin víctimas reportadas. Un incendio de grandes dimensiones afectó las instalaciones de la refinería de Esmeraldas durante la realización de labores de mantenimiento, sin que se reporten heridos ni fallecidos. La petrolera estatal Petroecuador realizó trabajos para controlar la situación. El gobierno nacional anunció programa de subsidios para pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis energética. En el mes de junio, el plan buscaba apoyar a las pymes nacionales con acceso a fondos para mantener operaciones y superar limitaciones por racionamiento energético.
La Policía Nacional intensificó operativos en la zona norte de Guayaquil para frenar la ola criminal. Se reportó la reducción inicial en casos de violencia y robo tras el despliegue de fuerzas especiales y patrullajes constantes. Rusia intensificó bombardeos y ataques con drones contra Ucrania, graves daños y víctimas. En el mes de junio, Rusia lanzó una serie de nuevos ataques con misiles y enjambres de drones que impactaron zonas urbanas y centros de infraestructura en Ucrania. Hubo víctimas civiles, cortes de energía y llamados internacionales a aumentar el apoyo defensivo para Kiev. Ucrania y aliados denunciaron el uso sistemático de drones y misiles. La Asamblea Nacional aprobó reformas para fortalecer el sistema educativo estatal. Las reformas incluyeron aumento presupuestal, capacitación de docentes y mejoras en infraestructura escolar. Ecuador aseguró su clasificación al Mundial 2026. La Selección Nacional de Ecuador aseguró matemáticamente su pase al Mundial 2026, quinta clasificación en su historia, tras el resultado que le permitió alcanzar el punto necesario en las eliminatorias CONMEBOL. La cobertura deportiva nacional detalló puntos, jugadores claves y contexto del logro. Brasil y Ecuador aseguraron su clasificación directa al Mundial 2026. En la jornada de eliminatorias sudamericanas, Brasil y Ecuador confirmaron plaza directa para la Copa Mundial FIFA 2026. La noticia tuvo impacto en medios deportivos regionales y globales. Pandemia de dengue se mantuvo controlada. Solo reportes esporádicos en provincias amazónicas. Ministerio de Salud reportó la disminución significativa tras campañas de prevención y fumigación. El gobierno inauguró nueva planta de tratamiento de agua potable en Quito. La planta permitirá mejorar cobertura y calidad en el sector norte de la capital, con inversión pública-privada. Protestas por aumento del precio del gas licuado de petróleo en varias provincias. La población afectada reclamó mayor subsidio y regulación gubernamental para mitigar el alza de precios. Ecuador alcanzó récord histórico en la exportación de camarón, banano y cacao. El país reportó ingresos récord superiores a los 10.480 millones de dólares por estos productos, consolidando su posición en mercados internacionales clave como la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno anunció inversiones para diversificación de la matriz energética. Se destinaron recursos para impulsar energías renovables con énfasis en solar y eólica, buscando disminuir dependencia del petróleo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Paper Shop by Senefelder es nuestra línea de papelería y acabados finos, la opción ideal para invitaciones corporativas, partes de matrimonio, agendas, libretas y álbumes de fotos. Síguenos en Instagram @papershop.es y escríbenos al WhatsApp 099-440-1931. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. ¿Qué es la Navidad? Es esa sensación que te envuelve, esa emoción dulce al sentir ese aroma de galletas de jengibre recién horneadas. Ahora puedes sentir la Navidad en el ambiente con Tips. Nuestro aerosol de galletas de jengibre de edición limitada es la fragancia de tus mejores recuerdos. Corre a buscarlos. Tips te espera en Supermaxi y Mi Comisariato. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es.
Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La Policía Nacional desmanteló red de tráfico de armas en Guayaquil. El operativo permitió la captura de 12 personas y el decomiso de armas de fuego y municiones en uno de los barrios más conflictivos. El presidente de la República, Daniel Noboa, sostuvo una reunión con autoridades de la Unión Europea. Dialogaron sobre cooperación económica, cambio climático y derechos humanos, fortaleciendo los lazos internacionales del país. Creció la preocupación por el aumento de casos de violencia en Nueva Prosperina. La Fiscalía y Policía Nacional reforzaron operaciones ante el incremento de homicidios y secuestros registrados en el distrito más violento de Guayaquil. Legisladores presentaron propuesta para reforma integral del sistema judicial. Incluyó cambios en la designación de jueces, fortalecimiento de auditorías y creación de tribunales especializados en crimen organizado. Ministerio de Educación anunció programa de fortalecimiento al aprendizaje digital en escuelas rurales. Incluyó la entrega de computadoras, conectividad y capacitación para docentes en zonas de difícil acceso. Novedades en el sector minero ecuatoriano tras la aprobación de nuevas licencias. Se autorizaron nuevos proyectos de exploración minera con protocolos ambientales más estrictos. Ecuador aprobó la ley polémica sobre áreas protegidas, desatando amenazas legales. El Parlamento aprobó una ley que permite que entidades privadas o extranjeras gestionen zonas protegidas. Entre los críticos se anotaban sectores indígenas, ambientalistas y constitucionalistas que advertían que podría comprometer derechos, violar convenios internacionales y debilitar la protección ambiental. Ecuador y Emiratos Árabes Unidos consolidaron su relación bilateral. El presidente de la República, Daniel Noboa, recibió al ministro presidente de la Autoridad de Responsabilidad de Emiratos Árabes Unidos y en cita de trabajo ratificaron cooperación en transparencia y tecnología. Muerte de Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal. Ozzy Osbourne falleció a los 76 años y su muerte generó reacciones mundiales, homenajes y cobertura sobre su legado en la música y la cultura popular. Petroecuador desvinculó a 936 empleados como parte de su proceso de reestructuración. En el mes de agosto, la estatal petrolera buscó depurar personal sobrevalorado con salarios distorsionados relacionados al mercado. Esta medida es parte de la tercera fase de su proceso, iniciado en el mes de junio. Médicos del Guayas solicitaron declarar la emergencia en el sistema de salud tras la muerte de neonatos. El Colegio de Médicos del Guayas solicitó al gobierno declarar emergencia en el sistema de salud después del fallecimiento de 12 neonatos en hospital público. Reforma para focalizar subsidios a combustibles apunta a beneficiar a quienes más lo necesitan. La portavoz presidencial a la fecha, Carolina Jaramillo, explicó que la reforma buscaba mejorar eficiencia del Estado y dirigirse a los sectores más vulnerables. Investigación reveló pérdida de control de la frontera colombiana con Ecuador. Según la revista colombiana Semana, grupos criminales dominan 586 kilómetros de frontera entre Colombia y Ecuador, facilitando el tránsito de armas y drogas. Lula da Silva y Daniel Noboa abordaron aranceles de Estados Unidos en una reunión en Brasilia. Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para fortalecer relaciones bilaterales y discutir la problemática de aranceles elevados impuestos por Estados Unidos. El gobierno de Daniel Noboa pagó $26 millones a Solca, pero la deuda supera los $100 millones. Se reportó un pago de $26,2 millones a Solca, pero dirigentes de la institución indicaron que la deuda real del Estado superaba los $100 millones, lo que cuestionaba la capacidad real del Ministerio de Salud para saldar sus obligaciones con prestadores oncológicos. Ministro de Salud informó el pago de $50 millones y plan para reordenar la red de salud. El ministro de Salud, Jimmy Martín Delgado, dijo que esos pagos se habían priorizado para prestadores externos, incluyendo Solca. Indicó además que se revisaría y depuraría el estado de proveedores y que se evaluaría el desempeño de quienes no cumplan para ser separados.
El gobierno tomó medidas urgentes para proteger la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La erosión regresiva del río Coca amenazaba la seguridad de la planta, por lo que se ejecutaron acciones para mitigar riesgos que puedan derivar en la destrucción de la infraestructura. Jack Black visitó las Islas Galápagos. Fotografías y reacciones aumentaron la visibilidad turística. El actor estadounidense Jack Black fue visto en Galápagos en la isla Baltra y su presencia fue confirmada por el aeropuerto ecológico y difundida por productoras locales. La visita generó repercusión en redes sociales y notas sobre turismo y conservación. Se intensificaron operativos contra la falsificación de documentos en varias provincias. Autoridades reportaron incautación de materiales y detenciones relacionadas con redes de impresión y comercialización de documentos falsos. Denuncian condiciones precarias en hospitales públicos y centros de salud. Pacientes y personal médico alertaron sobre la falta de insumos, equipamiento y personal en hospitales del país. Comenzaron las vacunaciones masivas contra enfermedades respiratorias en poblaciones vulnerables. El Ministerio de Salud Pública desplegó brigadas en comunidades indígenas y zonas urbanas con alta incidencia de las diferentes enfermedades respiratorias. Protestas sociales en Quito por incremento del costo de vida y servicios básicos. Varias organizaciones convocaron movilizaciones en puntos estratégicos de la capital, demandando respuesta urgente al gobierno. Tribunal Internacional acepta objeciones de Ecuador en arbitraje con Junfield. La Procuraduría informó que el tribunal acogió la mayoría de objeciones de jurisdicción asociado al proyecto minero Río Blanco en Azuay. Sistema eléctrico estable y en óptimas condiciones, aseguró la ministra Inés Manzano. Se reportó la capacidad máxima del embalse Masari en plena operación de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Aumento de violencia en Guayaquil. La policía lanzó el plan de seguridad para barrios críticos. El plan incluye patrullajes, monitoreo y capturas que buscan reducir homicidios y violencia armada. Estudiantes iniciaron clases en instituciones municipales de Quito con nuevo protocolo de bioseguridad. El municipio implementó medidas generales para evitar contagios y asegurar un regreso seguro a las aulas. Denuncian aumento en el secuestro y extorsiones en la provincia de Esmeraldas. Autoridades alertaron a la ciudadanía y reforzaron patrullajes para combatir al crimen organizado en la zona. Creación de nueva unidad de atención a víctimas de violencia de género en el Guayas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inauguró un centro especializado con atención multidisciplinaria. Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación Favorita. Tomás Carlos Wright Durán Ballén, cofundador y figura emblemática de la Corporación Favorita, propietaria de la cadena de supermercados y servicios Supermaxi y otras compañías, falleció a los 96 años. Gremios y cámaras empresariales emitieron notas de condolencia y el hecho fue reportado por la prensa especializada en los ámbitos económico y empresarial. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Senefelder, imprimiendo tus ideas desde 1921. En Senefelder nos especializamos en la impresión y producción de empaques, ofreciendo soluciones personalizadas para cada cliente. Síguenos en Instagram, @soyverde.es y contáctanos por WhatsApp al 099-440-1931. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. En Navidad, un detalle puede decirlo todo. Un te quiero, un te pienso, un gracias por estar. Regalar Bamboo Vibes es regalar ese momento. Fragancias que abrazan y transforman cada espacio, para que la Navidad se sienta en cada gesto, en cada rincón, en cada detalle. En esta Navidad, regala Bamboo Vibes, el detalle que se queda en el corazón y en el ambiente.
Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Fallece la asambleísta Mariuxi Sánchez Arango, de la Revolución Ciudadana. La asambleísta por Orellana Mariuxi Sánchez Arango murió tras padecer una enfermedad. Su partido y aliados publicaron mensajes de duelo. Ecuador recibirá hasta 300 solicitantes de asilo anuales con nuevos acuerdos internacionales. El gobierno estableció protocolos y aumentó recursos para atender a migrantes en el contexto de crisis migratoria regional. Denunciaron el asesinato del locutor radial Ronald Farías en el Carmen Manabí. Hechos violentos conmocionaron a la ciudadanía. Autoridades intensificaron las investigaciones en la zona. Atentado en Santo Domingo despertó alarma por aumento de violencia urbana. Se realizaron investigaciones para establecer móvil y responsables. Las autoridades prometieron endurecer la seguridad. El gobierno anunció nuevos incentivos fiscales para actividades productivas en sectores estratégicos. Se busca promover la inversión y la generación de empleo formal en un contexto económico desafiante. Gobierno aprueba plan de emergencia ante crisis energética. Se implementaron medidas para optimizar consumo y mantener la estabilidad energética en el país, incluyendo racionamientos temporales. El ejército desplegó tropas en zonas fronterizas para controlar actividad ilegal. El despliegue buscó reforzar la seguridad en la frontera con Colombia frente a grupos armados y tráfico ilícito. El Ministerio de Salud inició una campaña masiva de vacunación contra la influenza estacional. El programa buscaba cubrir a grupos vulnerables para prevenir un posible brote durante la temporada fría. El Consejo Nacional Electoral actualizó el calendario para la consulta popular del 16 de noviembre. Se establecieron fechas para la campaña electoral, presentación de propuestas y debates públicos. Manifestaciones indígenas bloquearon vías estratégicas en rechazo a políticas gubernamentales. Los bloqueos afectaron la movilidad en varias provincias, con demandas sobre subsidios y consulta popular. El Ecuador busca incrementar la producción petrolera a 500.000 barriles diarios a fin de año. La propuesta fue anunciada por la viceministra de Hidrocarburos durante un foro especializado en Quito. Nuevo ataque armado en una zona rural de Esmeraldas dejó 2 muertos. El incidente generó alarma y despliegue policial para la búsqueda de responsables y control de la violencia. La Asamblea debatió la ley para mejorar el acceso a la justicia en zonas rurales. Incluye inversiones y fortalecimiento institucional para garantizar los servicios judiciales dignos en el interior del país. Aumentaron los casos de violencia doméstica. Campañas de prevención se intensificaron. El Ministerio de la Mujer lanzó nuevas estrategias para proteger a víctimas y sensibilizar a la población. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el proyecto para crear una nueva asamblea constituyente. El presidente planteó reemplazar la constitución vigente tras el referéndum en el mes de noviembre. Colombia y Ecuador coordinaron cooperación fronteriza contra grupos armados. Gobiernos acordaron fortalecer controles y compartir inteligencia para la seguridad en zonas limítrofes. El gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel. Nueva tarifa pasó a $2.80 por galón.
El gobierno anunció la retirada del subsidio al diésel, que anteriormente mantenía un precio de $1.80 por galón. La nueva tarifa oficial se fijó en $2.80 por galón, con vigencia inmediata y medidas compensatorias anunciadas por el Ejecutivo por $220 millones en apoyos al transporte. El Ejecutivo explicó que el subsidio costaba aproximadamente $1.100 millones anuales y que beneficiaba al contrabando. Rebeldía y protestas pacíficas recorrieron Quito por derechos sociales y laborales. Los movimientos sociales llamaron a la movilización general por mejores condiciones en el contexto socioeconómico tenso. El Gobierno Nacional anunció el fortalecimiento de infraestructura educativa en Manabí y Guayas. Proyectos incluyeron construcción, reparación y dotación tecnológica para escuelas priorizadas. Datos del SRI indicaban crecimiento del 15% en recaudación tributaria en lo que va del año hasta el mes de agosto. El Servicio de Rentas Internas destacó la recuperación económica y cumplimiento tributario pese a protestas. Alerta por incremento de violencia urbana en Guayaquil. La policía anunció plan de acción. Patrullajes incrementados y campañas comunitarias buscaban reducir delitos en sectores críticos. En el mes de agosto falleció Robert Redford, estrella de Hollywood. Robert Redford, estrella de cine estadounidense, campeón del cine independiente, falleció a los 89 años. Su muerte generó una amplia cobertura y homenajes a nivel mundial. El Consejo Nacional Electoral confirmó la consulta popular para el día domingo 16 de noviembre y de esta manera definir la instalación de la Asamblea Constituyente. Se oficializó el calendario electoral y se convocaron debates, mientras sectores sociales se movilizaban para adversar. En el mes de agosto, el Frente de Seguridad anunció investigaciones y capturas relacionadas a las masacres ocurridas en las cárceles del país. Operativo Policial Nacional se extendió para combatir la violencia carcelaria tras las masacres. El Gobierno Nacional intensificó controles de tráfico ilegal en la frontera norte. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó disminución de pasos ilegales y captura de miembros de las bandas criminales. En el mes de agosto se anunció que el servicio eléctrico del país se mantenía estable, pese a déficit energético. Las autoridades aseguraron que no habría más racionamientos, gracias a las medidas y planes de contingencia que se venían adoptando en el Gobierno Nacional. Migrantes venezolanos celebraron la integración con comunidades locales en Quito. Evento cultural y social resaltó avances en inclusión y solidaridad entre los ciudadanos de Venezuela y Ecuador. Protestas para reforma tributaria avanzaron en la Asamblea Nacional. En el mes de agosto, debates y ajustes para mejorar la fiscalización y ampliar base tributaria seguían analizándose en el plenario parlamentario. Actividad económica creció 13,7% en el mes de septiembre, a pesar de las protestas nacionales. Datos del Servicio de Rentas Internas mostraban crecimiento en ventas y facturación electrónica pese a las paralizaciones. La policía reportó detenciones y desarticulación de bandas violentas durante las protestas. Se informó de 59 personas detenidas y operativos exitosos para mantener el orden público. La canciller afirmó que la mayoría de ecuatorianos apoyaba la cooperación de bases militares estadounidenses. En diálogo público, la ministra Gabriela Sommerfield confirmó que el 75% de la población estaba a favor de la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad, de cara al referéndum del mes de noviembre. Ministerio de Defensa denunció presencia de elementos terroristas en las protestas. El ministro Giancarlo Lofredo advirtió de actos violentos que serían castigados con severidad y confirmó miles de operaciones para combatir la amenaza. El Gobierno Nacional respondió con el decreto 155 para despejar camino electoral en contexto de protestas. La medida permitía continuar con el referéndum y las elecciones pese a bloqueos y paralizaciones. Sector comercial de Guayaquil operaba con normalidad pese al contexto nacional. Los reportes confirmaban que actividades comerciales y tránsito vehicular se mantenían fluidos. Superávit fiscal anunciado como vía para rescatar la economía en crisis. Expertos y autoridades debatieron estrategias para reducir déficit y aumentar inversión pública. Aumento de presencia militar y operativos en las carreteras para garantizar seguridad por el proceso electoral. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desplegaron para evitar bloqueos y desestabilización durante los eventos electorales. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué es la Navidad? Es esa sensación que te envuelve, esa emoción dulce al sentir ese aroma de galletas de jengibre recién horneadas. Ahora puedes sentir la Navidad en el ambiente con Tips. Nuestro aerosol de galletas de jengibre de edición limitada es la fragancia de tus mejores recuerdos. Corre a buscarlos. Tips te espera en Supermaxi y Mi Comisariato.
the sleigh bells jingle and ring, tingle, tingling too. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, que bien sabe hacerte sentir bien. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Te presentamos Soy Verde, la línea de empaques ecológicos de Senefelder. Contamos con empaques para repostería, comida rápida y mucho más. Ofrecemos empaques genéricos en cantidades mínimas, ideales para tu negocio. Síguenos en Instagram, @soyverde.es y contáctanos por WhatsApp al 099-440-1931. En Interagua nos preocupamos por tu salud y tu seguridad. Por eso paga tus servicios de agua potable y alcantarillado de manera rápida y segura, sin salir de casa. Puedes realizar fácilmente tus consultas y pagos en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. También puedes utilizar el servicio de banca virtual de tu banco de preferencia. Recuerda que puedes realizar tus consultas y pagos sin salir de casa. Interagua, siempre contigo. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública. En sentencias publicadas, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por vicios de forma y unidad de materia de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y de la Ley Orgánica de Integridad Pública, con efectos retroactivos y repercusiones administrativas. El gobierno declaró el estado de excepción en 10 provincias por grave conmoción interna. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en provincias con mayor violencia durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel, con suspensión de derecho a reunión y despliegue militar para mantener el orden. Estado de excepción extendido a Chimborazo para frenar la violencia. El decreto incluía la ampliación del estado de excepción a esta provincia, con medidas estrictas para detener la radicalización de las protestas. Explosión de vehículo fuera de un centro comercial en Guayaquil dejó un muerto. Horas después, se registraron detonaciones en puentes de Guayas y Azuay, ubicados en Churute y Moyopongo. Entre el 14 y 15 de octubre, estalló un vehículo frente al Mall del Sol, sector norte de Guayaquil, resultando una persona fallecida y dejando varios heridos. La Fiscalía y Policía encontraron un segundo vehículo con explosivos que fue desactivado. En esta espiral de violencia, la madrugada del 15 de octubre se reportaron detonaciones que dañaron los pilares del puente Churute en la vía Puerto Inca de Naranjal y otro puente en la vía localizado en la vía Cuenca Girón Pasaje, sector conocido como Moyopongo, provocando el cierre de rutas y al menos un herido que viajaba en un bus y que fue alcanzado por la onda expansiva.
La Fiscalía abrió investigaciones por presunto delito de terrorismo. Ecuador e Israel reforzaron cooperación en seguridad y defensa. En el mes de octubre, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se reunió con el embajador israelí en Quito para consolidar alianzas en la lucha contra el crimen organizado. China donó $28 millones para la reactivación económica en el Ecuador. Mediante convenio suscrito entre ambos países, estos fondos se destinarían para fortalecer políticas estables en las provincias afectadas por las protestas indígenas. El Fondo Monetario Internacional desembolsó $600 millones en el mes de octubre tras la tercera revisión a Ecuador. Este recurso forma parte del acuerdo crediticio de $5.000 millones para fortalecer la economía y políticas fiscales. Daniel Noboa lanzó segunda edición del programa Jóvenes en Acción con 80.000 participantes. La iniciativa incorporaba a los jóvenes a las actividades de varios ministerios para la promoción social y desarrollo de habilidades. Hechos ocurridos en el mes de octubre. Ataques y atentados en octubre. Convoy presidencial atacado. Explosiones en infraestructura del 7 al 14 de octubre. Ataque y agresiones a la caravana presidencial en Cañar con piedras. Presuntos proyectiles y detonaciones. Explosiones en diferentes puntos. El gobierno calificó algunos hechos como intentos graves contra el orden público y anunció detenciones. Varias detenciones iniciales fueron posteriormente cuestionadas judicialmente. Denunciaron asesinato del locutor radial Ronald Farías en el Carmen, Manabí. Los hechos violentos conmocionaron a la ciudadanía. Las autoridades intensificaron las investigaciones en la zona. Atentado en Santo Domingo despertó alarma por aumento de violencia urbana. Las investigaciones se encuentran en curso para esclarecer el móvil y responsables, y las autoridades prometen endurecer la seguridad. Plan de emergencia despierta alarmas por posibles restricciones vehiculares en la capital. Las autoridades anunciaron que nuevas medidas se implementarían para reducir emisiones y mejorar la circulación. Alerta por aumento de casos violentos y homicidios en Manabí. La investigación continúa. El asesinato del locutor Ronald Farías es uno de los varios hechos violentos que preocupan a la población. El gobierno anunció varios incentivos fiscales para actividades productivas en sectores estratégicos. Se busca promover la inversión y la generación de empleo formal en un contexto económico desafiante. Política y gobierno. Ausencias del presidente Daniel Noboa. Del 2 al 4 de noviembre, el presidente Daniel Noboa realiza un viaje oficial a Nueva York y Washington para cumplir agenda institucional. Del 18 al 20 de noviembre, efectúa otro viaje a Estados Unidos y en esta ocasión con agenda considerada reservada. El 27 de noviembre viaja nuevamente a Estados Unidos por asuntos personales, coincidiendo con su cumpleaños, 30 de noviembre. El 3 de diciembre se oficializó la designación de Andrea González Nader como embajadora de Ecuador en Bélgica. González, política de amplia trayectoria y ex candidata presidencial, asume este cargo estratégico para fortalecer lazos con la Unión Europea, de acuerdo a la Cancillería. La Asamblea Nacional aprobó la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa del 1 al 18 de enero para atender asuntos personales y tomar vacaciones. Durante diciembre de 2025 se hicieron públicos audios y denuncias que apuntan a presuntas presiones desde el Consejo de la Judicatura hacia un juez anticorrupción. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, negó las acusaciones. Fue convocado por la Asamblea Nacional y solicitó licencia temporal para preparar su defensa. Sentencias históricas por desaparición de menores en el llamado caso a las Malvinas. Un tribunal ecuatoriano condenó a 11 soldados a 34 años de prisión por la desaparición forzada y asesinato de 4 niños en Guayaquil, hecho ocurrido en diciembre de 2024. Otros 5 militares colaboradores recibieron sentencia reducida y un oficial fue absuelto. Las familias recibirán indemnizaciones y se ordenó una ceremonia pública de reconocimiento. El 18 de diciembre se registró en Guayaquil el atentado y muerte del futbolista Mario Pineira, de 33 años. El ex defensor de Barcelona, Sporting Club y seleccionado nacional fue asesinado a tiros. La policía detuvo a 2 sospechosos y se ordenó su prisión preventiva. Su madre y otra acompañante resultaron heridas en el ataque, que refleja la escala de violencia urbana. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario confirmó la presencia del hongo Fusarium raza 4 tropical en plantaciones bananeras del sur del país, amenaza que puede afectar el principal producto de exportación de Ecuador si no se controla. Reportes señalan fallas en el abastecimiento de fármacos en el sistema público, incluyendo medicamentos oncológicos. Pacientes y familiares denuncian largas esperas y escasez que agravan las condiciones.
El 18 de diciembre, el país recibió con pesar la noticia del fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja Ceballos, quien gobernó de 1988 a 1992. Su deceso se produjo a los 90 años. Además de publicar inmediatamente las condolencias a sus familiares, el gobierno nacional decretó 3 días de duelo nacional y se le rindieron todos los honores en su condición de ex jefe de Estado. Y 99 presentó las 99 mejores noticias del año.